Buenas tardes, estimados. Vamos a continuar con el ejemplo que estamos desarrollando y en esta oportunidad vamos a pasar ya a la parte de diseño. Una vez que terminamos de hacer nuestro análisis estructural, el cual lo vimos en la sesión anterior, vamos a hacer algunas configuraciones previas y vamos a revisar un poco de normativa para entrar a la parte de diseño. Para esto nos dirigimos a la pestaña Inicio y aquí hay una opción que dice Configuración de modelo. Damos clic y por aquí vemos algunos parámetros que vamos a necesitar revisar para entrar a la parte de diseño. Por ejemplo, aquí, donde dice Global Imperfections, hace referencia al capítulo C de la norma ISC, en donde nos dice que debemos considerar las imperfecciones iniciales globales de la estructura. Por aquí nos menciona que el valor que está considerando el programa por defecto, que es de 0.3%, incluye dos partes. Una carga nocional de 0.02, de acuerdo a la sección C2.5, y una carga nocional de 0.1 en la sección C2.33c, que esto nos permite considerar el tau b como 1. Y eso lo vamos a revisar en esta parte de aquí. Por aquí tenemos el capítulo C de la norma ISC 36016, donde nos menciona el diseño por estabilidad. Por aquí tenemos una nota en la que nos menciona que parámetros alternativos para el diseño de estructuras por estabilidad son proporcionados en los apéndices 1 y 7. El apéndice 1 proporciona alternativas que permiten considerar las imperfecciones de los miembros y su comportamiento inelástico directamente en el análisis, y puede ser particularmente útil para estructuras de una mayor complejidad. Y el apéndice 7 nos proporciona el método de longitud efectiva y el método elástico de primer orden. Lo importante del capítulo C es que describe el propósito para asegurar la estabilidad de la estructura. Tenemos partes importantes de la parte de estabilidad, como los requisitos generales, donde nos menciona la importancia de considerar las deformaciones por flexión, corte y esfuerzos axiales, por acá, y la relevancia de los efectos de segundo orden, que son los efectos pi delta y pi gamma. Por aquí tenemos una descripción del método de análisis directo, en donde nos dice que este método es permitido para todas las estructuras y puede estar basado indistintamente en el análisis elástico o en el análisis inelástico. Para el diseño por el método elástico, la resistencia requerida deberá ser calculada de acuerdo con la sección C2, mientras que la resistencia disponible es de acuerdo con la sección C3. Para el diseño por análisis avanzado, las disposiciones de las secciones 1.1 y 1.2 o 1.3 del apéndice 1 deberán ser satisfechas. Aquí nos está prácticamente referenciando algunas secciones de la norma que se encuentran justamente dentro del capítulo C. Por aquí tenemos los métodos alternativos, que según lo que nos dice aquí, tenemos el método de longitud efectiva y el método de análisis de primer orden, que se están definiendo en el apéndice 7. Dentro de la parte de determinación de las resistencias requeridas, tenemos unos puntos importantes que mencionar. En primera instancia, podemos ver aquí que nos menciona, como anteriormente lo vimos, que debemos considerar deformaciones por flexión, corte y fuerza axial. Además, nos está diciendo por aquí que debemos incluir reducciones en todas las rigideces que se consideran que contribuyen a la estabilidad de la estructura, según se especifica en la sección C2.3. Y por aquí también tenemos que el análisis debe incluir los efectos pi delta y pi gamma. Y esto prácticamente es fundamental para capturar una respuesta real de la estructura
ante cargas gravitacionales y laterales, mayormente o especialmente en aquellos casos donde las deformaciones sean significativas. Por aquí tenemos un punto importante también, donde nos menciona las imperfecciones iniciales del sistema. Y aquí la norma nos plantea dos métodos para incorporar estas imperfecciones iniciales. La primera, que es la menos usada por la complejidad de la realización de este método, es el modelado directo de las imperfecciones, que básicamente lo que nos dice es que debemos modelar la estructura, si usamos un programa de cálculo, con las imperfecciones que encontremos en los elementos verticales de nuestra estructura que vamos a plantear. Por ejemplo, si debemos tener una columna metálica que debe estar así, un pórtico, de esta manera, por ejemplo. Sin embargo, en campo tenemos algo así. Estoy exagerándolo, obviamente. Supongamos que tenemos esta variación. Esta variación de aquí. ¿No? Este delta que le podríamos llamar, deberíamos modelarlo. Entonces, esto se volvería muy tedioso, ¿no? Si tenemos una estructura con bastantes pórticos y de repente incluso con alguna configuración irregular. Entonces, para esto, la norma nos plantea el siguiente método, que es básicamente el uso de cargas ficticias para representar las imperfecciones. Y aquí tenemos un poco del concepto que estábamos viendo en el programa Tecla, ¿no? Que veíamos un factor de 0.3%, ¿no? Que ahora vamos a ir por qué se considera o por qué está considerando el programa 0.3% por defecto. ¿No? Aquí tenemos este apartado que nos dice que para estructuras que soporten cargas gravitacionales, básicamente a través de columnas, muros o marcos nominalmente verticales, es permitido el uso de cargas ficticias para representar los efectos de las imperfecciones iniciales. De acuerdo con los requisitos de esta sección, las cargas ficticias deberán ser aplicadas en el modelo de la estructura basado en su geometría nominal. Por acá tenemos una nota que dice que el concepto de carga ficticia es aplicable en todos los tipos de estructuras y las imperfecciones ubicadas tanto en los puntos de intersecciones de los miembros como en puntos a lo largo de los miembros. Pero los requisitos específicos de las secciones C2.2b a C2.2bd solo pueden ser empleados en el tipo particular de estructura y para el tipo de imperfecciones de sistemas identificados aquí. Y aquí nos dice que deberíamos considerar cargas ficticias como cargas laterales en todos los niveles. Las cargas ficticias deben añadirse a otras cargas laterales consideradas e incorporarse en las combinaciones de carga correspondientes, excepto en lo indicado en la sección C2.2bd, y la magnitud de estas cargas ficticias será el 0.002 alfa por y. Y ese 0.02 pues lo podemos representar como un 0.2%. Y acá nos dice, ¿no?, que el alfa es 1 para el método LRFD y es 1.6 para ASD. Y la carga ficticia aplicada en el nivel I, en kilogramos o en newtons, es el coeficiente N sub I.
Y el coeficiente Y sub I es la carga gravitacional aplicada en el nivel de acuerdo con las combinaciones de carga LRFD o SD según corresponda. Y por acá tenemos algo más. Vamos a borrar esta parte de aquí. Por acá tenemos que las cargas ficticias pueden llevar a un corte basal adicional, ficticio adicional, generalmente pequeño en la estructura. Las reacciones horizontales correctas en las fundaciones pueden ser obtenidas aplicando una fuerza horizontal adicional en la base de la estructura, igual y opuesto en dirección a la suma de todas las fuerzas ficticias, las que se distribuyen entre los distintos elementos cargados verticalmente en la misma proporción que las cargas gravitacionales soportadas por esos elementos. Las cargas ficticias además pueden generar momentos volcantes adicionales y sus efectos, lo que no son ficticios. Por acá también nos dice que las cargas ficticias de cada nivel deberán ser distribuidas en todo el nivel en la misma forma que las cargas gravitacionales de dicho nivel. Las cargas ficticias deberán ser aplicadas en la dirección que produzca el mayor efecto desestabilizador. Por aquí también vemos que el coeficiente de carga ficticia de 0.002 en la ecuación está basado en una razón de desplome nominal inicial de 1 entre 500. Esto es para todos los elementos verticales, ¿no? Que podrían ser columnas, podrían ser muros, como lo menciona la misma norma. Y este desplome de 1.500 representa la tolerancia máxima de desplome en una columna especificado en el ISC. En algunos casos, tolerancias especificadas distintas en la ubicación de las columnas pueden llegar a ser críticas, lo que puede requerir una tolerancia al desplome más estricta. Pero en este caso, pues la norma nos menciona que este podría ser nuestro valor para considerar nuestras imperfecciones. Además, por acá tenemos el apartado del ajuste de la rigidez, en donde lo importante es que nos menciona que debemos aplicar un factor del 80% de reducción a todas las rigideces que se consideren que contribuyen a la estabilidad de la estructura. Se permite aplicar esta reducción a todas las rigideces de la estructura, ¿no? Y aquí tenemos el famoso factor tau b. Y tenemos algunas consideraciones para este factor. Tenemos este apartado de acá que nos dice que cuando la resistencia a la compresión axial entre la resistencia axial de la sección transversal es menor o igual a 0.05, este valor, podemos asumir un tau b igual a 1. Pero si esto de acá es mayor al 0.5, esta relación es mayor al 0.5, pues nuestro factor de tau b debería calcularse con esta fórmula, ¿no? Ahora, nos dice que alfa vuelve a ser 1 para el método del RFD y 1.6 para el método ASD. Y aquí está que es P sub R y P sub NS, que en este caso es la resistencia a la compresión axial, y P sub NS, que es la resistencia a la compresión de la sección transversal. Y por acá tenemos algunas consideraciones adicionales para poder calcular estos valores. Por acá nos menciona en el apartado C, dice, en estructuras en que la sección C2-2B es aplicable, en vez de usar tau sub b menor a 1, o sea, en el caso de que tengamos que tener esta consideración de aquí, donde nuestra resistencia a la compresión entre nuestra resistencia a compresión de la sección transversal es mayor a 0.5, se permite usar tau b igual a 1 para todos los miembros no compuestos si la carga ficticia de 0.001 alfa y sub i es aplicada en todos los niveles, en la dirección especificada en sección C2-2B, en todas las combinaciones de carga. Esas cargas ficticias deben ser agregadas en aquellas que existieran usadas para considerar las imperfecciones no estando sujetas a la sección C22BD. Y esta sección nos dice, vamos a borrar,
Dice, cuando los componentes comprimidos de materiales distintos al acero que contribuyen a la estabilidad de la estructura son considerados y los códigos y especificaciones para estos materiales requieren reducciones de rigidez mayores, dichas mayores reducciones deberán ser aplicadas solo a dichos componentes, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo prácticamente la sección C22BD. Y para determinación de las resistencias disponibles, dice que debemos hacerlo de acuerdo al capítulo D hasta el capítulo K, según corresponda, sin consideraciones adicionales sobre la estabilidad de la estructura. Eso básicamente es lo que nos menciona la norma con respecto al capítulo C, que es el diseño por estabilidad. Ahora, si bien es cierto, nosotros hemos visto que tenemos un factor que nos menciona de 0.002, en el programa nos menciona que ese factor es de 0.003, que es el 0.30%. Y esto es porque está incluyendo dentro de este 0.002 adicional un factor de 0.001 para nosotros poder considerar el tau b con el factor de 1 respectivamente. Y eso es lo que encontramos aquí, ¿no? Tengo en cuenta que el valor por defecto incluye dos partes, una carga nocional de 0.2% y una carga nocional de 0.1% que permite que tau b se tome como 1, ¿no? Y acá nos permite pues el programa también modificarlo. Si nosotros gustamos podemos colocarle acá el 0.2. Sin embargo vamos a dejarlo en 0.3 porque el programa por defecto no calcula automáticamente o no recalcula automáticamente el factor tau b. Entonces, esta es la parte que tendríamos que verificar dentro de la configuración del modelo. Y ahora, para hacer el diseño, vamos a la pestaña diseño y acá hay otra configuración. Si nosotros nos vamos aquí a la pestaña análisis, aquí tenemos que tener clicado la opción de análisis de segundo orden, que en este caso nos menciona que es el adecuado para usar el método de análisis directo del capítulo C del ISC 360-16. Lo demás lo podemos dejar pues por defecto como está, no hay problema. Si hay algún parámetro que deseen modificar de acuerdo a la normativa que ustedes tengan, pues no hay problema, lo pueden modificar algún parámetro desde este apartado, tanto para acero como para hormigón. Como podemos ver, en este caso para nosotros es concreto, armado. No, entonces ahora solo le damos OK y vemos que acá la validación ya se nos ha desactivado. Vamos a darle que valide de nuevo y estaríamos listos para generar nuestras combinaciones de carga y poder hacer el diseño de nuestro ejemplo respectivo. Esto sería todo por la primera parte de esta clase, que es la parte de diseño. Los veo en la próxima.